Vale, chiquillos, hoy les voy a mostrar cómo pasar de hacer una a 10 o incluso más dominadas de forma fácil. Ojo, dije fácil, no rápido, no es lo mismo. Son un ejercicio casi obligatorio si es que entrenas con tu propio peso corporal y aparte te dan un montón de fuerza, masa muscular, control corporal, te hacen ponerte fuertísimo, mamadísimo. Y bueno, voy a asumir que ya tienes tu primera dominada y si no es así, te dejo por acá un video donde explico cómo conseguirlo. Ahora, si ya tienes una y quieres subir tus repeticiones, comencemos. Bueno, este video va a ser mitad teórico y mitad práctico. Voy a explicar algunas cositas acá en la pizarra, pero también vamos a ir a la barra que la tengo acá al lado. Entonces, vamos a hablar primero de los rangos de repeticiones, porque se entrena diferente en función de si, por ejemplo, tienes una repetición y quieres lograr 2, 3 o 4. O si ya tienes, por ejemplo, esas 4 o 5 repeticiones y quieres subir hasta 8 o 10. Y ya si, por ejemplo, tienes esas 10 y quieres lograr, no sé, 15 o más, la forma de entrenarlo, bajo mi experiencia, es diferente. Así que voy a abarcar los tres casos. Y primero, ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos una repetición y no podemos hacer una segunda? Bueno, la forma más efectiva que yo recomiendo de entrenarlo es haciendo negativas. Y ahora me voy a pasar a la barra para explicarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas personas tienen esa única repetición y en cada entrenamiento hacen esa primera repetición y después intentan una segunda y la fallan. Descansan, vuelven a repetir lo mismo y fallan la segunda repetición y a lo mejor después intentan una tercera serie y a lo mejor ni siquiera les sale la única repetición que tienen. Entonces eso es porque están entrenando al fallo, literalmente. Y cuando nosotros entrenamos en rangos de repeticiones que estamos trabajando la fuerza, como es el caso de esto, donde tenemos solamente una y queremos subir a 2, no podemos llegar al fallo, bajo ningún motivo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Hacer esa primera repetición y después hacer negativas. ¿Cómo sería? Por ejemplo, me cuelgo de la barra, me posiciono, retracción de escápulas, subo y llegando acá, en vez de bajarme rápido, yo llego arriba y hago una negativa. La negativa tiene que ser lenta, controlada, hasta llegar completamente abajo y de ahí me descuelgo. Ya, perfecto. Hice la primera repetición, después hice la primera negativa. Lo ideal es hacer por lo menos 2 o 3 negativas. Entonces, ¿cómo me subo a la barra? Porque evidentemente no tengo la fuerza para volver a hacer una dominada cuando ya mi límite es una. Entonces, tengo dos opciones. Si tengo, por ejemplo, algún cajón o algo que me dé altura para subirme y dar un saltito y quedar con el mentón encima de la barra y poder hacer la negativa, esa es una opción. La otra opción es, por ejemplo, ayudarte con algún compañero si es que entrenas con alguien y que esa persona te ayude a subir de alguna forma y después tú enlazas la negativa. Esa sería como la forma alternativa, digámoslo así. Pero si entrenas solo o sola, idealmente que tengas un banco, un cajón, algo que en definitiva te dé altura y que idealmente cuando te subas a ese banco cajón, el mentón quede ya encima de la barra, tú solamente tengas que dar un pasito y empezar a bajar. Y acá es súper importante lo que dije al principio, no podemos trabajar el fallo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si por ejemplo, ya, hice la primera dominada, después hice la primera negativa, después a lo mejor hice la segunda negativa y voy a la tercera y siento que me quedo acá y me voy a plomo hacia abajo. No puedo frenar la negativa, no puedo bajarla controlado, lento. Tengo que cortar la serie. Recuerden, no podemos trabajar el fallo. Y si ya no somos siquiera capaces de aguantar la negativa de forma lenta, eso es prácticamente estar trabajando al fallo y no podemos hacer eso. Así que trabajen en un rango de repeticiones de negativas donde las puedan hacer lentas, controladas. Y si notan, por ejemplo, que ya la segunda negativa que hicieron les salió más o menos rápida, no pudieron controlarla tan bien como la primera, cortan la serie, descansan, recomiendo descansos más o menos largos, mínimo 3 minutos, no menos que eso, y vuelvo y repito la operación en la segunda serie. No recomiendo, de este trabajo en particular, no recomiendo más de 3 series, idealmente solamente 2, porque son trabajos que acumulan mucha fatiga. Y bueno, la otra opción que utiliza mucha gente, que yo personalmente no la recomiendo porque da como la falsa sensación de que estás progresando, es utilizar una banda elástica. Me explico. Haces la primera dominada, después te colocas una banda elástica y sigues haciendo dominadas para acumular volumen. Te puede servir, pero en realidad te sacas la banda elástica y es como que no tienes la fuerza que creíste tener. Entonces, yo recomiendo siempre trabajar progresiones con tu propio peso corporal. ¿Usa la banda elástica? Sí.
úsala para mejorar la técnica del ejercicio, para mejorar la propiocepción, la alineación del cuerpo, todos esos aspectos, pero para ganar fuerza no te lo recomiendo. Lo que sí también tienes que considerar es seguir trabajando las retracciones de escápula, seguir trabajando las dominadas australianas, en el fondo los básicos que trabajaste antes para lograr la dominada. Tienes que seguirlos trabajando a modo de refuerzo. Y bueno, si entrenas en el gimnasio, de repente puedes meter algún ejercicio accesorio de gimnasio, como pudiesen ser remos, para trabajar la espalda en ángulo horizontal. En el fondo, cualquier ejercicio que te ayude a reforzar la musculatura implicada en la dominada, bienvenido sea. Bueno, esa forma que te acabo de explicar aplica, por ejemplo, ya para lograr tu segunda repetición. Y cuando logras tu segunda repetición, tienes que aplicar exactamente lo mismo para llegar a la tercera y después a la cuarta. Y ahora voy a explicar la segunda forma, que es ya cuando tenemos esas 4 o 5 repeticiones y queremos aumentar a 8 o 10. Pongamos el tope en 10. Queremos llegar de 4 o 5 repeticiones y nuestro objetivo ya un poco más ambicioso es llegar a las 10 dominadas. Es un poquito más, toma un poco más de tiempo llegar a eso, pero yo conozco y aplico con mis alumnos 2 formas de lograrlo, 2 métodos de entrenamiento. El primero son, lo voy a anotar acá, son los EMOM y el otro son los clusters. Son métodos de entrenamiento de resistencia. El EMOM es una sigla en inglés que significa Every Minute on the Minute y los clusters son series cortitas de bajas repeticiones pero con descansos cortos entre medio. De esa forma acumulamos volumen y no te preocupes si te quedan dudas porque lo voy a explicar a continuación en la barra. Entonces, vamos primero con el EMOM. El EMOM es Every Minute on the Minute. O sea, básicamente lo que voy a hacer es con un cronómetro, voy a tomar como ejemplo el del reloj, voy a poner un cronómetro y lo voy a poner desde cero y voy a echar a andar el cronómetro. Entonces, acá es importante trabajarlo a no más del 20 o el 30% de las repeticiones máximas que tienes actualmente. Me explico. Si, por ejemplo, tu máximo de dominadas en este momento son 5, el 20% de esas 5 repeticiones sería una dominada. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a echar a andar el cronómetro y voy a hacer esa dominada. Entonces me demoré 5 segundos, por ejemplo. Tengo el restante del minuto para descansar, es decir, 55 segundos. Descanso los 55 segundos y después, cuando parte el minuto 2, vuelvo, me cuelgo de la barra y hago otra dominada más. Me bajo y repito la misma operación. Esto yo recomiendo trabajarlo a, no sé, un intervalo de entre 6 a 10 minutos, que sería acumular 10 dominadas, si lo haces 10 minutos, o incluso lo puedes hacer un poquito más, 12, acumulando 12 repeticiones. Entonces es una forma de trabajar la resistencia con intervalos de descanso más cortos y es bastante efectivo, sirve mucho. Si, por ejemplo, al cabo de 2 semanas ya te diste cuenta que de 5 pasaste a 6 dominadas, ahí ya el rango de repeticiones varía un poquito. A lo mejor ya puedes trabajar en vez de 1 a 2. Entonces, echas a andar el cronómetro, haces 2 dominadas, te bajas de la barra, descansas, no sé, si te demoraste 10 segundos, descansas 50 segundos y después repites la operación. Y ya cuando tienes 2 dominadas, cuando haces un EMOM de 2 dominadas y lo haces, por ejemplo, durante 20 minutos, ya tienes un volumen total de repeticiones de 20. Entonces, es una muy buena forma de acumular volumen, de mejorar tu resistencia muscular en este caso y subirle repeticiones al ejercicio. Y el segundo método son los clusters. ¿Cómo funcionan los clusters? Acá trabajamos con un porcentaje diferente de las repeticiones máximas que tenemos. Por ejemplo, si tenemos 6 es nuestro máximo número de repeticiones y queremos llegar a 10. Trabajamos entre el 30 y el 40% de nuestro máximo, que en este caso son 6, que vendrían siendo 2 dominadas. Entonces, nos subimos a la barra, buena técnica, hacemos las 2 dominadas, nos bajamos y ponemos un descanso. Vamos a suponer que ese descanso son 45 segundos. Es un descanso bastante más corto del descanso que solemos hacer cuando trabajamos, por ejemplo, el método anterior, donde hacíamos una dominada y después hacíamos negativas. Acá no estamos trabajando ya tanto en rango de fuerza porque tenemos un volumen de 2 repeticiones por serie y estamos lejos del fallo, o sea, estamos lejos de nuestro máximo que serían 6
entonces tenemos o podemos permitirnos descansar menos. Entonces, en vez de descansar 3 minutos, pauto un descanso, por ejemplo, de 45 segundos o 1 minuto máximo. Y de ahí voy de nuevo a la barra y repito las 2 dominadas. Entonces, conforme van avanzando las series, me voy dando cuenta que descansando lo mismo, por ejemplo, los mismos 45 segundos, cada vez me cuestan más las 2 dominadas. Y ya, por ejemplo, yo recomiendo cortar la serie cuando hago la primera dominada y la segunda la fallo. Ahí ya yo no seguiría haciendo el clúster porque en el fondo tengo mucha fatiga acumulada y no tendría mucho sentido. La idea tampoco es trabajarlo al fallo. Así que esos serían los 2 métodos que yo recomiendo para subir de 4 o 5 repeticiones aprox a 10. Ahora, esto obviamente toma tiempo. Te puede tomar, por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes subir, por ejemplo, de 4 a 6 dominadas. Y conforme quieres más repeticiones, te tardas más todavía en subir. Te puede tomar 2, 3, hasta 4 meses llegar a las 10 dominadas, entrenándolo obviamente de forma constante, alimentándote bien, descansando bien, todas las otras cosas que hemos visto que influyen en el rendimiento. ¿Te gustaría ponerte fuerte usando solo tu peso corporal? Mejorar tu salud y de paso verte definido. En la cajita de la descripción tienes el link a mi curso para empezar a entrenar calistenia desde cero. Y ahora si buscas algo más personalizado, puedes agendar también en el link de mi WhatsApp que te dejo en la descripción una videollamada gratuita donde nos conocemos, te explico de qué va mi programa y vemos si alguno cuadra contigo. Ahora sí, continuemos con el video. Y bueno, con trabajo duro, constancia, disciplina, lograste llegar a las 10 dominadas y ahora quieres más. Eres ambicioso o ambiciosa y quieres llegar, por ejemplo, a 15 o más, pueden ser 20, 30, no sé, el máximo de dominadas posible. Acá ya la forma de entrenar cambia un poquitito y bajo mi experiencia hay 2 formas de hacerlo que son bastante efectivas. Una es trabajarlo sin peso, que son las pirámides. Voy a poner acá una flechita, 2 flechitas en realidad. Hacer pirámides. Y la segunda forma sería ponerte lastre o hacer dominadas con peso. El lastre es igual al peso, para que se entienda. Brevemente, las pirámides es cuando nosotros, por ejemplo, partimos de un número de repeticiones que pueden ser, no sé, 2. Entonces vamos, hacemos 2 repeticiones, descansamos, hacemos 4, después descansamos, hacemos 6, después descansamos 8, 10 y después bajamos. Hacemos una pirámide ascendente y después descendente. O la podemos hacer solamente ascendente hasta lo que nos dé la musculatura y la podemos hacer también al revés, solamente descendente. Yo recomiendo siempre hacerlo ascendente porque es una forma más efectiva de ganar resistencia a la fatiga. Y por otro lado, el lastre es básicamente ponerte peso. Y aquí da lo mismo el peso que te pongas, pueden ser incluso 2 kilos, 2,5, porque después, trabajándolo con ese peso extra, tú te sacas el peso y automáticamente aumentas el número de repeticiones. Si por ejemplo ya tienes 10 repeticiones y te pones 2,5 kilos de peso, y eres capaz de hacer, por ejemplo, 6. Sigues trabajando con el lastre, con el método que vimos anteriormente, con uno de los 2, hasta lograr 10 o 12 repeticiones con 2,5 kilos. Después te sacas los 2,5 kilos y vas a poder hacer más repeticiones con tu propio peso sin el lastre. Es una forma bastante sencilla de progresar, pero bueno, hay gente que no tiene peso, por lo tanto, las pirámides son una muy buena opción y una muy buena alternativa para progresar. Entonces, hagamos un ejemplo de pirámide. Acá los descansos los gestionas tú. Descansa lo suficiente para poder recuperarte y hacer la segunda serie de la pirámide, pero tampoco que el descanso sea tan largo, porque si no, en el fondo vas a haber perdido esa tensión en la musculatura, ese estímulo que queremos lograr para poder mejorar. Entonces, supongamos que hacemos una pirámide ascendente y partimos con 1 repetición, después con 2, después con 3. Ya, yo lo voy a hacer en este caso con 2. Entonces, me cuelgo, hago 2 dominadas. Me bajo, descanso. Puedo descansar, por ejemplo, 45 segundos. Un dato, a medida que vayan aumentando las repeticiones, por ejemplo, ahora hice 2. Tengo un descanso de 45 segundos y de ahí me toca hacer 4. Entonces voy y hago las 4. Entonces ahí ya tengo un volumen total de 6 repeticiones. Y después me tocan hacer 6 después de las 4. Por lo tanto, me puedo permitir descansar un poquito más. A lo mejor en vez de 45 segundos, descansar 1 minuto. Entonces pongo el minuto
y descanso ese minuto. La serie de 6 repeticiones evidentemente me va a costar un poquito más y después la de 8 más todavía. Entonces esa es la idea, ir aumentando los descansos pero a conciencia. O sea, tampoco te vas a poner a descansar, no sé, 5 minutos. No es la idea. Descansas acorde o proporcionalmente a la cantidad de repeticiones que vayas haciendo. Entonces, bueno, ya pasó mi minuto, entonces ahora me subo a la barra y hago 6 dominadas. Y con eso tengo un método bastante efectivo. Ya después cuando seguimos subiendo y llegamos, por ejemplo, a intervalos de 10 o 12 dominadas, es brutal. Se te agarrotan los antebrazos, se te agarrota el dorsal, o sea, te duele todo. Pero es una forma muy efectiva de ganar resistencia y de lograr ese objetivo ambicioso que serían ya 15 o más dominadas. Así que eso, chiquillos, un videito mitad teórico, mitad práctico. Pusimos en práctica los métodos, se los mostré, así que dependiendo del nivel en el que estés, escoge uno, el que más te acomode, y ponlo en práctica a subirle repeticiones a este ejercicio que estoy seguro que te va a funcionar. Déjame en comentarios en qué nivel estás, cuántas repeticiones tienes y cuántas repeticiones te gustaría lograr. Te leo abajo. Y si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el video, que te sirva. Como te dije, ponlo en práctica y te agradezco mucho el like, la suscripción con la campanita. Es gratis, no cuesta nada, chiquillos. Ayudas un montón a seguir creciendo el canal, poder seguir creando videos. Por acá te dejo 2 más que estoy seguro te van a servir. En el canal también tienes un montón de otros que te recomiendo vayas a ver con más calma más tarde. Nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo. Chao, chao.